Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel Directo a la Justicia. ¿Cómo están, muchachos? Vamos, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, bienvenido. Saludos a Adaitza, a ti, a todos los que nos están escuchando por la emisora, por el Facebook Live, que yo creo que estás transmitiendo en Facebook Live porque acaba de regresar. Sí, le están echando la culpa a Luma, pero no, nada, Luma no tiene nada que ver con eso. No. Vamos a dejar eso claro. Que ya están haciendo memes de eso. Ay, miren. Sí. Entonces, nada, saludos a la Jara. Y nada, todos los que me escuchan por el canal digital también. Ya Joel está acomodándose también, llegando ahí Photofinish, pero estamos listos para comenzar el programa de hoy y comenzar la semana. Así es, licenciado Joel Caraballo, bienvenido. Saludos, buenas noches a nuestra distinguida radio audiencia. Un poquito ahí on time, pero muy contento de estar con ustedes y discutir los temas que tanto nos gustan. Saludar a Luis Lajara también, que está en los controles. Y aquí está José Torres Nolasco, el mismo. Saludos. Está con máscara. Sí. Mira, se quedó frisado. Yo voy a acceder directamente desde mi computadora para que me dejes acceso, por favor. Perfecto, no te apures. Puedes volver a conectarte. Bueno, Francisco, hoy hay muchísimo tema. ¿Quieres comenzar entonces con el caso federal de Verdejo? Empezamos por eso. José Torres, ¿tienes problema con el audio? ¿Tienes problemas, José? Tienes problema con el audio, tienes que salir y volver a entrar. Donde estás no tiene señal. Adelante, Francisco. Bueno, pues nada, en términos, el viernes pasado hubo una vista de status conference en el Tribunal de Distrito Federal el audio, en Puerto con Rico. el vídeo, No. Ahora. Bueno, pues okay, saluda. Pero pues, saluda y vamos al primer turno del licenciado. No, olvídate, adelante, licenciado. Olvídate, quítalo y que entre. Que vuelva a entrar, dale. Sí. Continúa sin mí, continúa. Dale, trata de entrar, José. Nada, la semana pasada, como dije, el viernes hubo un status conference en la Corte Federal en relación al caso de Félix Verdejo, y en donde pues lo que se informa al juez, que en ese momento la vista la estaba presidiendo el juez federal Pedro Delgado, se discute allí el estatus en que estamos allá en la certificación de pena de muerte que se solicitó en Washington, D.C. en relación a Félix Verdejo. Todavía no hay una decisión en torno a eso. Es lo último que tenemos, y hay una vista de seguimiento, una vista de status conference pautada para el 17 de diciembre a las 9:30. Así que esperemos que ya para esa fecha del 17 de diciembre se espera que haya una decisión del Departamento de Justicia en torno a si certifican o no el caso como uno de pena de muerte para Félix Verdejo aquí en Puerto Rico. Esa es la última incidencia que tenemos en relación a ese caso. No sé si Joel tenga algo más que decir en torno a ese aspecto. Mira, Francisco, yo sí te puedo decir que no sé cuán atípico ha sido un poco, por lo menos desde el punto de vista de la solicitud que hace Fiscalía en cuanto a la pena de muerte. Me parece que en otros casos ha habido menos dilación en hacer la solicitud en otros casos en Puerto Rico que han trascendido en ese sentido. También, ¿verdad? Tenemos que decir algo bien importante sobre los casos que se certifican como pena de muerte, que en Puerto Rico a través de los años pues ha habido lo podemos llamar un rechazo, o por lo menos ha habido un resultado que es bien diferente a quizá los escenarios en los estados de los Estados Unidos, donde la pena de muerte pues la gente se considera. Aquí en Puerto Rico desde hace muchos años no se lleva a cabo ninguna ejecución de ninguna persona en un caso certificado como pena de muerte. Y se ha dicho, y esto ha sido motivo de conversatorio muchas veces, quizá la sociedad puertorriqueña prefiere tal vez condenar a una cadena perpetua que el ver una persona que se le ejecute en cualquier caso. Muy bien. Dicho lo tuyo, Joel, pues entonces yo creo que el tema que debemos tocar hoy, y que me parece a mí que hay mucho sobre esto que la semana pasada transcurrió, es el tema del aborto.
importante Y que no lo porque pudimos discutir exactamente. Estaba rompiendo ese tema cuando nosotros ya estábamos terminando el programa. Así comenzó. correcto. Adelante. Así que nada, para el 1 de diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene pautado una vista oral en un cerciorari que ha radicado ante su consideración. Es el caso de Dobbs versus Jackson Women Health Organization, que ese caso está se está impugnando la constitucionalidad de una ley en torno al aborto en el estado de Mississippi, ¿verdad? Ya hemos establecido en programas anteriores, pero recalcamos ahora, ¿verdad? Desde 1973. Te quedaba desde 1971. Discúlpame. Sí, Ya en adelante. 73, en Roe vs. Wade se había dividido este tema en lo que se llaman 3 trimestres, ¿verdad? Y entonces la mayoría de los abortos se dan en el primer trimestre, donde el Supremo ha reconocido que evidentemente hay un derecho de la mujer para abortar por razón del derecho a la intimidad que tiene, y que eso es parte de su derecho a la intimidad y decidir sobre su cuerpo. Y entonces en el primer trimestre, aunque el Supremo reconoce que hay un interés del Estado en la viabilidad del feto y de la criatura eventualmente, pesa más en ese primer trimestre el derecho al aborto de la mujer y a escoger sobre eso que la realidad de la viabilidad del feto, porque no hay una viabilidad en esa época, en esa etapa tan temprana, ¿no? Entonces, sabemos que obviamente la segunda mayoría de que se practican estos procedimientos en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre son los menos, pero siempre hay un derecho de la mujer a abortar en cualquier etapa. No es correcto, ¿verdad? Lo que hemos leído en varios artículos hoy, de que en el tercer trimestre eso no procede. Sí procede en cualquier trimestre, lo único que evidentemente, según el feto vaya adelantando y se vaya acercando a lo que se llama la viabilidad, aumenta entonces el interés del Estado en la preservación de la vida del feto que está allí, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que está diciendo la ley de Mississippi Y a es que mayor avance el estado de gestación también cuesta mucho más, es más costoso hacer ese aborto. No, eso en Son definitiva, miles de ¿verdad? dólares. Eso en definitiva es así, ¿no? Pero la realidad es que en términos constitucionales esta es la normativa, y en el estado de Mississippi se aprueba una ley en que se indica que los abortos posteriores a las 15 semanas, o sea, a ese primer trimestre, se podrán llevar a cabo en emergencias médicas, en ¿verdad? Circunstancias de emergencia médica donde la vida de la mujer esté en grave peligro, o que existan anomalías congénitas severas en el feto, por lo que entonces sería procedente el aborto. Esa es como excepción ahora en el estado de Mississippi. Y esa es la legislación que ahora se cuestiona en el Tribunal Supremo, y entonces se indica, ¿verdad? Yo leí un artículo de Microjuris que se lo compartí a ustedes, de una abogada en Puerto Rico que aparentemente sabe de estos temas, y dice y ponen ahí como titular de que probablemente va a prevalecer el derecho al aborto. Yo tengo mis dudas sobre eso, ¿verdad? La que redacta o la que es entrevistada en torno al artículo indica que ella puede determinar que 3 de los jueces ciertamente van a votar en favor del aborto. Ella habla de Elena Kagan, de Sonia Sotomayor y de Stephen Breyer, que votarían en favor del aborto. Y entonces dice que Clarence Thomas, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, la última nominada por Trump, que ya es juez del Supremo o asociada, votarían en contra, ¿verdad?, del aborto. Sí. Votarían a favor de la ley y en contra del aborto, ¿verdad? Entonces, John Roberts no se sabe porque es un swing vote, ¿verdad? Básicamente piensa, dice ella, como Escalía. Samuel Alito lo pone votando también en contra del aborto, o sea, y a favor de la ley. Y entonces dice que Neil Gorsuch sería el voto swing. Yo lo dudo, porque aunque tú digas que Neil Gorsuch
es un filósofo, tiene un doctorado en filosofía, ¿verdad?, de la Universidad de Oxford, además de que estudió Derecho, fue juez del Quinto Circuito de Apelaciones, es profesor, era profesor en la Escuela de Derecho en la Universidad de Colorado. Aunque digas eso, y que ha votado en favor de las decisiones de derechos de la comunidad LGBT, en términos de que no se deben discriminar contra ellos por orientación sexual. Pero hay algo que tienes que tomar en cuenta de Neil Gorsuch y la situación con Gorsuch es que es mormón. Eso no lo ponen por ahí, pero es el mormón de Colorado, Utah, Texas, Idaho. Pues mire, son gente ultra conservadora, por lo que yo no creo que Neil Gorsuch esté votando como un swing vote en contra de la legislación de Mississippi. Ese es mi parecer, mi presagio en términos de cómo será la votación. Así que yo creo que la votación va a ser un palo en contra de Roe versus Wade, y creo que van a firmar la ley, van a confirmar la ley como constitucional del estado de Mississippi. Esa es mi visión de esto. Puedo estar equivocado. Y si eso se diera, ¿cómo los muñequitos cambian? Porque ahora mismo el presidente Biden es progresista y quieren adelantar otro tipo de agenda. Y él dijo que él iba para el Congreso a hacer una ley, que él no iba a permitir que esto ocurriera. Pero bueno, si la legislación federal impulsa eso, pues va a haber un choque, ¿no? Vamos a ver primero cuál va a ser la decisión que emita el Tribunal Supremo. Yo creo que el Tribunal Supremo va a permitir el aborto en el primer trimestre, y creo que va a dejar la ley como está, y que en el segundo trimestre en adelante el interés del Estado es superior, y tendría que haber una circunstancia de verdadero peso para permitir el aborto. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Oye, puedo estar equivocado, como digo, pero en diciembre es los hearings, y ya mismo sabremos en enero, debe estar resuelto el caso, y sabremos allí qué es finalmente lo que decida. Entonces, a base de ese lenguaje, como dice la Corte Suprema, entonces tendría que redactarse una ley, ¿verdad? Pero yo no creo que haya ambiente en el Congreso para aprobar una ley de aborto, como se propone, porque ya está propuesta, ¿verdad? Que sea, ¿verdad?, mandatoria en los 50 estados. No creo que haya ambiente en el Sí, porque aunque hay empate en el Senado, hay muchos congresistas demócratas que son conservadores. Ese es otro, es otro cantar, exactamente. Vamos con Joel Caraballo. Pues mira, de verdad que esto es interesante, principalmente porque lo que nos trae a la atención es la interferencia con un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad, ciertamente. Nuevamente, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tenga la oportunidad, que es uno de los, porque como todavía no se ha tocado, lo que existe, por lo menos lo que hemos visto a través de la página del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es el tracto procesal. Y entonces, pues ya hay unos planteamientos que se han ido adelantando sobre el particular, pero debemos decir que este es un derecho único, ¿verdad? Que es el derecho a la intimidad, que de alguna forma u otra nuevamente se está diciendo que desde el precedente de Roe va a volver a ser discutido en el Tribunal Supremo Federal. Me parece que tuve la oportunidad de leer unas cosas principales, unos aspectos principales sobre la controversia, y era que a nivel del Estado, en cuanto a la legislación, se habían creado un conjunto de normas que hacían un poco difícil poder tener el acceso a llevar a cabo el aborto. Entonces, eso pues ciertamente es bien interesante, porque ya lo que se estaba considerando en términos de las regulaciones y las normas por la política pública o por el tipo de regulación que quería tener ¿verdad?, los estados, básicamente se estaban dando ese tipo de impedimentos, y entonces el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya está considerando el hecho de que, oye, le vienes haciendo la vida de alguna manera u otra imposible a estas personas, o en su defecto que ya estás tocando o metiendo la mano sobre unos derechos, o te estás adjudicando unas competencias que tú no debes tener. Eso a nivel de legislación, y ese es como que este trasfondo que hace el tribunal para razonar, para resolver la controversia. Entonces, interesantemente,
había otros aspectos que se dicen en cuanto a la controversia. Uno, la prohibición, creo que en cuanto a la telemedicina, que básicamente le estaban impidiendo a los médicos o al personal poder consultar temas relacionados al aborto. Entonces, creo que también había una prohibición de 15 semanas y le imponía una responsabilidad también a los doctores, ¿no? También había una legislación que decía que solamente los médicos, ¿verdad? Podían tener proveer cuidado en cuanto al aborto cuando la experiencia, pues así lo demostrara, y otras tantas cosas, ¿no? Hay un asunto de 24 horas también de informar sobre cómo se iba a dar la dinámica en cuanto al aborto. O sea, es que era un conjunto de regulaciones que ya el tribunal estaba diciendo, o por lo menos ya se estaba advirtiendo, de que el Estado quería regular el derecho, ¿verdad? Al aborto, y obviamente Roe versus Wade. Lo que sí yo puedo ver, que para mí es fundamental y es principal, es que debe existir una norma que de alguna manera u otra, que yo pienso que se fijó en Roe versus Wade, aun cuando pues ciertamente ha tenido diversos cambios, pero para mí debe fijarse una norma que de alguna manera u otra cree las bases o bases suficientes para que este tipo de controversias no la volvamos a tener en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ni en ningún otro lado. Entonces, nos parece que aquí en Puerto Rico, por ahí, que ese es otro asunto que vamos a discutir hoy, alguien, que me parece que Rivera Chats empezó a tocar la puerta también por ahí para discutir unos asuntos y adelantar algo en relación. Vamos a ver qué nos dice José Torres Nolasco del tema del aborto. Buenas noches, primero que nada. Ahora sí. Miren, yo creo que la composición del Tribunal Supremo, voy quizás a alejarme mucho de lo que puede ser mi opinión en relación al tema del aborto. La composición del Tribunal Supremo en este momento es bastante conservadora. Yo creo que van a regular. Yo creo que se va a modificar Roe versus Wade. No es porque yo piense o no piense que tengan razón, es que es la composición del Tribunal Supremo. Los últimos jueces que fueron nombrados por Trump son de línea, conservadores, ya habían hecho sus expresiones sobre, ya tenían sus expresiones y habían resuelto casos o se habían visto involucrados en ciertos casos que da a demostrar su línea conservadora. Yo no creo realmente que esas personas vayan a hacer un swing vote y vayan a votar bastante liberal. Todo lo contrario. Yo creo que para modificar Roe versus Wade es algo que el ala conservadora de Estados Unidos, el ala republicana, abogado, trata, son abiertamente conservadores sobre el particular y se expresan en contra del aborto, y me da la impresión que el ambiente está para modificar la doctrina. Una pregunta, ¿están usando este tema para plantar bandera a los conservadores en cuanto a política, ¿verdad? Se refiere, aquí nosotros mandamos, o lo están haciendo porque están protegiendo a la familia y realmente quieren tratar de mantener ese tema de la familia y el americano y todas estas cosas que pues de alguna manera se han querido trastocar? Yo en la visión conservadora siempre ha tratado de conservar, ya sé la redundancia, ha tratado de proteger a la familia, no están de acuerdo con el aborto. Es el ambiente, yo creo que se le dio la posibilidad después del fallecimiento de Ginsburg, llegó el momento para poder tomar control sobre ese particular, que siempre han estado en desacuerdo sobre el aborto, y en este momento particular pues tienen una composición del Tribunal Supremo capaz de resolver esto. Yo creo que es fácil 6-3, pero puedo equivocarme, pero puede ser un 6-3. Lo que pasa es que Joel Caraballo. También, yo creo que el aborto ha tenido tanta discusión porque polariza
las diferentes clases sociales y polariza a la gente que, pues obviamente, piensa de una forma en particular de que se debe permitir y otros que no. O sea, va directamente a tocar la fibra del espectro conservador liberal en todos sus sentidos. Entonces, eso es uno de los que divide a los demócratas de los republicanos, un tema claro, clave. claro, Además entonces, de la segunda enmienda y las armas, el tema del aborto. Francisco. Así es, Alisa, pero creo, como dice José, que la decisión va a ser un 6 a, que la decisión va a ser un 6-3. Esa es mi impresión de que así como va a bajar esa decisión. Y creo que lo van a dejar en el primer trimestre, pero ya del segundo trimestre en adelante van a validar la legislación de Mississippi. Y recuerda que, mira, después de Roe vs. Wade vinieron dos casos importantes, que es el caso de City of Akron de 1983 y el de Planned Parenthood vs. Casey de 1992, que los estados fueron regulando el proceso del aborto que estaba medido por la libre después de la decisión de Roe vs. Wade y se validaron ciertas de esas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, en Planned Parenthood vs. Casey, una de las medidas que se dijo que era inconstitucional era que la mujer que estaba casada y iba a abortar tenía que pedirle permiso al marido. Bueno, pues eso está brutal, ¿verdad? Pero aparte de lo demás, o sea, el Estado puede regular el aborto mientras ese niño, ¿verdad? Ese feto va creando la viabilidad que se llama. El interés del Estado va a ir por encima. Y así que eso es lo que me parece que va a ocurrir aquí. Y atado a eso, y precisamente yo viendo ese PDLC 591 que radicó Tomás Rivera Chat y la senadora Karen Riquelme, en términos de, es una medida que va a establecer, se propuso establecer los procesos a seguir en caso de abortos de menores de edad. Trabaja también con el uso de ultrasonido y el manejo de los centros que realizan abortos, ¿verdad? De estas clínicas que en Puerto Rico entiendo yo que hay unas 5. Esta semana hubo una información bien importante de dos senadoras, ¿verdad? De otro partido que no es de Tomás Rivera Chat, y vamos a entrar, dicen todo lo que encontraron de falta de higiene, de pobre calidad, ¿verdad? En el lugar para hacer los abortos, tipo macabro, ¿no? Sí, no, vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a eso. Está haciendo, vamos a una pausa y entramos a ese detalle, porque yo entiendo que el Estado ahí sí se tiene que meter y tiene que mejorar las clínicas de aborto, porque ahí no se están matando animales y a los animales hay que tratarlos con dignidad. Ahí se está también matando seres humanos, aunque la gente crea que no lo son porque no han nacido y todo este debate que hay, pues miren, hay que hacerlo porque obviamente si no lo hacen con una higiene básica también ponen en riesgo a la mujer que acaba de hacerse el aborto. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Seguimos aquí en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Joel Caraballo, José Torres Nolasco y Francisco Sánchez Rodríguez. Estábamos hablando del tema del aborto y me parece que Francisco quería abundar sobre él y no ha regresado. Así que ya mismito se conecta. En el tema del proyecto de Rivera Chat y Riquelme que presenta esta medida, ¿le ven algún futuro a ese proyecto ustedes? ¿Leyeron algo, Torres Nolasco? Yo lo leí particularmente. Es bien interesante porque Puerto Rico para unas cosas es bastante conservador y para otras cosas es bastante liberal. Sin embargo, la iglesia sigue jugando un rol importantísimo en la política. Aquí no tengo pronóstico. Aquí no tengo pronóstico porque la realidad es que yo no recuerdo que ese tema se haya tratado en Puerto Rico en tiempos recientes, por lo menos en los últimos 20 años. Yo no creo que se haya tratado alguna legislación sobre el particular. Por lo menos es un tema, fíjate, o sea, en Puerto Rico es un tema, yo no lo llamaría que está oculto al interior de la sociedad, pero el aborto no es, o sea, en algún momento lo tenemos para quizá avivar la discusión pública
los candidatos en algún momento dado, pero realmente no es algo que le demos una discusión amplia. Yo no creo que en Puerto Rico haya un ambiente enorme para, que eso no significa que no es el respeto del derecho, que es bien diferente. Yo creo que la sociedad va por otra línea, más va bien por preservar la vida. Pienso así. Y entonces, pues yo no, este tipo de legislación en ocasiones, ¿verdad?, tiende pues a traer al tema y quizás de alguna manera u otra volver a revivir la discusión. Pero te voy a decir que yo pienso lo siguiente, como hay tanta controversia con el tema de la ideología de género, dictadura de género, perspectiva de género, como lo quieran llamar los que me están escuchando, pues entonces este proyecto que se acerca más a lo conservador, a mantener a la familia, a todo este tema, pues entonces trae otra vez la división, inclusive en el mismo partido de gobierno, porque el gobernador apoya la ideología de género y muchas otras cosas. Y entonces Tomás Rivera Chatz siempre ha sido conservador, esa ha sido una pelea de él con diferentes comunidades, ¿verdad? En Puerto Rico él siempre ha sido en eso, y Riquelme también, que es pastora y todas esas cosas, así que está interesante. Y el tema del aborto que hemos traído. Francisco, estábamos hablando antes que regresara de la pausa, el proyecto como tal de Tomás Rivera Chatz, ¿qué pensaban los colegas? Así que tu opinión. Y continúa, Pues mira, que tenías algo que hablar también. Sí, sobre ese proyecto cumple con los criterios constitucionales, como te dije, de City of Akron y de Planned Parenthood versus Casey. Ahora bien, por lo mismo que tú apuntas, puede ser que el proyecto no sea aprobado, ¿verdad? Pues precisamente porque va a restringir, en cierto sentido, ese derecho a la intimidad, ese laissez-faire, ese haz lo que te dé la gana, porque eso es lo que hay hoy. Eso es lo que hay hoy, un laissez-faire, y lo vemos con los hallazgos de la senadora Joan Rodríguez Bebe, que vamos a entrar en eso. Claro. Pero lo que hay es un laissez-faire, ¿verdad? Y básicamente el proyecto ¿verdad? Lo que persigue es orientar a la persona, a la dama que quiere practicarse el aborto de una manera responsable. En eso, pues, si es una menor de 18 años, buscar el consentimiento del padre o la madre. Evidentemente, si tú te vas al Código Civil, el nuevo Código Civil dice que tú te emancipas a los 21 años por razón de edad. Entre los 18 y los 20, tú te emancipas de varias maneras, ¿verdad? Por escritura pública, porque un juez lo dicte. La concesión judicial. ¿Verdad? Que es por concesión judicial. Esas son las dos maneras de tú emanciparte. Y siempre tiene que ser de 18 en adelante. Antes tú te podías, bajo el Código Civil anterior, desde los 16 te podías emancipar. Ya no. Por ejemplo, en la Florida, en el estado de la Florida, por ejemplo, tú te puedes emancipar desde los 16. Te emancipas plenamente en la Florida a los 18 años. Puerto Rico no, te emancipas plenamente a los 21. Bueno, pues entonces lo que te dice ese de 18, que este Código Civil dice que es niño, no se puede ni casar, que antes las mujeres se podían casar a los 14 y los varones a los 16 con consentimiento de los padres. Ya eso no ocurre en este código. Para casarse tiene que tener 18 o más. Y si es hasta los 20, pues con consentimiento de los padres, ¿verdad? Eso es lo que dice ahora el Código Civil, que equipara eso entre... Antes había una dicotomía, que la mujer podía casarse a los 14 con consentimiento, el varón a los 16, o sea que había una presunción de que la mujer es más madura que el hombre. Eso no existe en este código. Bueno, pues lo que está diciendo es, si eres menor de 18, necesitas el consentimiento de tus padres, que eso en City of Akron y en Planned Parenthood fue validado. Así que ahí me parece que el caso cumple con los criterios constitucionales para que, esa legislación para que sea aprobada. Pero, como tú bien dices, hay otras agendas demócratas dentro del Partido Nuevo, porque el Partido Nuevo no está lleno de republicanos, ¿verdad? Los republicanos no somos los más. Digo, eso se quiere pensar. Yo creo que sí. Yo lo que creo, y es la tesis que siempre he dicho con José. Creo que son más, pero no están dentro del liderato, porque el liderato desde Carlos Romero Barceló para acá, obviamente se apoderaron los demócratas de ese partido y ahí están. Por eso es que los conservadores han seguido huyendo y han seguido saliendo del PNP.
Es que aquí se le han ido mucho. la cabeza del Partido Republicano son 2 o 3 que no tienen ni idea, no saben ni lo que es tampoco, pero por ahí yo lo dejo y no voy a entrar en más discrepancias con eso. Eso lo hablamos otro día. Pero lo hemos hablado y aunque José se ríe, sabe que concurre conmigo en esta postura. Seguro Bueno, que sí, seguro que él sí. sabe que tú eres republicano y está buscando bulla contigo, pero no te apures, José. No, pero él también. No. Y en eso estamos contestes en que aquí el Partido Republicano no ha sabido entrar. ¿ves? Y entonces, desde que Romero en el 76 empezó a traer las primarias presidenciales y toda esa cosa, se apoderó y entonces se metió la sangre demócrata en el PNP y pues ya tenemos lo que tenemos. Y estas son las consecuencias que traemos hasta el día de hoy. Y aquí pasan muchas cosas raras. Por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Nelson Trump, fue el principal líder de la campaña de Miguel Romero para candidato para la alcaldía de San Juan, que es demócrata y que está dentro del liderato demócrata. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo tú te presentas ante el Partido Republicano en Estados Unidos con ese tipo de resumen? Pues yo no sé, pero pues así es. Hacen campaña por un demócrata, pero entonces aquí presiden el Partido Republicano, pero cuando se van allá con los congresistas les dan de todo y después no saben por qué, pero esos son otros 20 pesos. Hablamos después de eso. Pero fíjate, mira. Si divides el partido PNP entre republicanos y demócratas, no le ganan ni Dios mío. Si divide el partido, la realidad no llega a la estabilidad nunca. Si divide el partido así, sacan 99% populares. Así de inconsistente. Por eso, porque si siguen queriendo administrar la colonia, ahí se quedarán. Pero bueno, como que nos cambiamos de tema, dale, vamos a seguir. Pero pero voy a hacerle una pequeña digresión. Yo conmigo no hay problema. Sobre Ángel Cintrón, es mi amigo. Y yo no lo culpo por eso. Yo lo aprecio también, pero es la realidad. Es mi amigo y entonces lo que te digo con esto es, por ejemplo, yo en la primaria yo respaldé a Pierluisi porque entre Wanda Vázquez y Pierluisi, Wanda Vázquez es republicana de embuste. Wanda Vázquez no es republicana. Wanda Vázquez en su postura era más demócrata que Pierluisi. Eso te lo garantizo. O sea, eso está ahí. Trabajamos juntas, trabajamos tú, ella y yo en justicia y la conocemos. Dale. Y por eso que decir una cosa así, pues uno tiene que coger lo mejor de lo que tienes. Y entonces, pues, por eso estuve con Pierluisi y no con Wanda. Iba a decir lo menos malo. Iba a decir lo menos malo. Iba a decir lo menos malo. Mal utilizado, pero oye, no teníamos un candidato republicano de verdad. Quizás si Tomás Rivera Chat hubiese sido el candidato, pues yo no hubiese tenido ningún issue en votar en una primaria por Tomás Rivera Chat para gobernador, pero no corrió. Y eso hubiese sido mi predilección. Así creo que escoger. Pero nada, en términos, siguiendo con el aborto, sabes que surgió un problema y lo admite el secretario del Departamento de Salud, y es con la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud, el SARAF. El SARAF, acuérdate que acredita todos los hospitales, todas las clínicas, todo en Puerto Rico, todo, el SARAF. ¿Verdad? Entonces, aquí hay un problema que se descubre, que las clínicas de aborto están por la libre. No hay ni estadística confiable de cuántos procedimientos se están practicando. Porque si tú vas a esa estadística que te ponen ahí, que te dicen, la estadística de salud, que entre el 2015 y el 2020 hubo 475 abortos en el segundo y el tercer trimestre y 22.780 abortos en el primer trimestre. Yo creo que la estadística está por encima de eso. ¿Sabes? Sí. Yo creo que está por encima de eso. Porque si no, con esos números tan bajitos y con lo que cobran, pues, no tendrán negocio. La peligrosidad de esto, Francisco. Mira, aquí tengo una nota. El Departamento de Salud identifica bajo el término otros 1.154 abortos. Entonces, eso, pues, hay unas deficiencias en cuanto a la información y entonces ahí sí que, vamos, se levanta la bandera. Eso apunta otra vez a las estadísticas del gobierno y del Departamento de Salud, que no han sido las mejores ni siquiera para rastrear a los que se enfermaban de COVID y todas aquellas cosas que... Y ciertamente este tema es un asunto extremadamente serio, porque aquí estamos hablando de cómo se dispone
de una criatura, obviamente no nacido, como dice, Por supuesto. no nacido no, para todo el efecto no persona, pero serio. eso es fundamental para el país, no tan solo que discutirse, sino de llevar a cabo la investigación correspondiente para saber cómo están operando estos centros. Lo que dice Francisco, me sorprende mucho también que haya, en cuanto a la estadística, en cuanto a ese otros, si lo llevamos a promedio, son 192.3 abortos anualmente. Entonces, si realmente esa información, uno, se puede corroborar, y dos, si es verdadera. Esto no puede ser simplemente una discusión de meros datos de los cuales, ¿verdad?, nosotros entramos o contabilizamos. Aquí hay unas implicaciones, ¿verdad?, sociales de muchos tipos, y sobre todo sobre la protección de ese ser humano que no se sabe qué es lo que está ocurriendo con él. Amén de las condiciones, como se dijo, ¿verdad?, de la investigación que se llevó, condiciones de salubridad, que no se brinda algún tipo, ¿verdad? Por eso el Estado, ahí sí que entonces no simplemente regular el momento en que tú vas a poder o no dar a luz o vas a poder no abortar. Esto es más bien un asunto de política pública que merece todo el crédito. Y si tanto Tomás Rivera Chávez como la otra senadora Riquelme están adelantando este proyecto, pues que para bien sea. A mí me parece, y con esto dejo a José, pero a mí me estremece de rabia y de miedo que tú me digas a mí que en 10 años 4 de las 5 clínicas han sido inspeccionadas una sola vez. Una sola vez. En 10 años, 4 de las 5 clínicas de aborto. O sea, que una de ellas en 10 años no ha sido inspeccionada nunca. Exactamente. Eso es los mataderos de antes. Tú te acordarás los famosos macelos, donde llevaban allí las reses y le cortaban la cabeza. Eso es lo que tenemos ahí. José, te dejo con eso para que José me des tu opinión. Yo creo que no hay mucho más que abundar. La realidad es que son estadísticas que yo tengo. Horrible. O sea, ¿de dónde surgen las estadísticas? Si no lo hace, si no lo inspecciono, no se si no los inspecciona, ¿de dónde salen las estadísticas? ¿Dónde surgen los informes? ¿Quién los redacta? ¿A dónde llegó? ¿Quién los custodió? ¿En qué computadora se encontraron? Si es un documento escrito, si es una hoja pro forma. ¿Cómo se da la dinámica en recoger esa información y recopilarla adecuadamente y entonces brindar una información correcta al público? Pues vaya usted a saber. ¿Qué es lo que tú dices, José? Porque y más allá de eso, lo que se dice que vale un aborto, con la cantidad de abortos que se están practicando al año, la realidad es que esas clínicas no existiesen. Ajá. No existiesen. Claro. Entonces, o sea que tengo mucho recelo con las estadísticas. Yo no habría que hablando de aborto mucho más sobre las estadísticas. Y de las estadísticas, mira esto. El próximo tema, madre en Río Piedras que entrega a sus hijos de 3 meses y de 3 años porque no podía cuidarlo. Y el departamento de la familia asumió. Eso es mejor que un maltrato. Eso es mejor que un maltrato y mejor que un aborto. Digo, desde mi punto de vista, ¿ves? Por eso, pero para que vean, mientras unas quieren abortar, no importa que obviamente no todas son abortos por violación o porque el marido las violó y ellas no querían o porque alguien fuera de, o sea, estamos hablando de, por la razón que sea, esta mujer los entrega porque no los puede cuidar. Por lo menos los entregó y no los dejó en la calle, ¿verdad? O no los mató, que otras han hecho barbaridades. Mira, ¿qué me dicen ustedes del informe de la delegada congresional Elizabeth Torres? Que yo creo que tenemos 10 minutitos para eso. Mira, yo simplemente quisiera escucharte porque todavía yo no entiendo qué compone el grupito completo. De verdad que Francisco, eso te pasa por ser conservador. Quisiera escucharte. Como ella dice que es conservadora, pues te quieren escuchar a ti primero. Ella debe ser tan conservadora, debe meterse un freezer y no salir más. Definitivamente. Mira, yo te digo una cosa, yo leí ese informe porque la curiosidad me mataba. Como evidentemente salieron muchos líderes cuestionándola, y yo te voy a decir, yo voté por ella, ¿verdad? Yo no me he escondido para eso,
Pero cuando leo el informe, yo digo, ¿pero qué le pasa a la dama, no? Perdió el norte. ¿Ya te arrepentiste de ese voto, por lo menos de ese? Definitivamente de ese me arrepiento. Tú saliste de ese lugar con esa mano llena de tinta. Con esa mano llena de tinta fue que tú saliste de allí. Sí, porque yo voté por ella, escribí Ricardo Rosselló y voté por otros más, ¿verdad? Que todos los gané menos uno, porque yo no voté por el Lefranc ese, que no sé quién es, pero los demás los gané, ¿entiendes? Entonces, y escribí Ricardo. No votaste por el sobrino de Luis Fortuna. Yo no me sentiría tan orgulloso de haber ganado, pero viene. Pero oye, cuando tú lees ese informe, es un ego trip. Es un ego trip. La dama pone múltiples fotos de ella, ¿verdad? Entonces, como haciendo una especie de defensa a lo indefendible, porque ella dice... Tú no eres bobo, Francisco. Ella está haciendo su campaña en estos 3 años porque ella quiere crear un partido y pues, imitar en todo a Lúgaro. That's it. Pues mira, si está haciendo eso, está de verdad que tú sabes que y no va a correr para Cámara y Senado porque ella dijo, no lo dije yo, que cuando le preguntaron, ok, si usted entiende que el PNP son corruptos, que ese plebiscito no sirve, que el gobernador de Puerto Rico está robando, que está haciendo tales barbaridades, porque usted se queda en un sitio donde toda esa gente son basura. Ella contestó, porque sin mí ustedes se quedan sin quien les pueda llevar la información, o sea, tipo chota, ¿no? Y que ella tenía que estar ahí para velar nuestros intereses. Y yo digo, yo todavía estoy buscando en ese informe, que yo me lo leí también y me leí el de Ricardo Rosselló, ¿qué dijo ella que nosotros no supiéramos las razones por las que más de 200.000, perdón, no votaron por Pierluisi? Y más de 600.000 en las últimas 3 o 4 elecciones se han ido del PNP. O sea, ella dijo algo diferente de lo que la gente piensa. Pues no, la gente piensa que los han engañado, piensa que los han usado cada 4 años para la estadidad, que están ahí para administrar la colonia, no quieren saber más del PNP y se han ido. Entonces ella dijo algo nuevo por lo que ella, o sea, y todavía quiere quedarse, cobrar los 100 y pico mil pesos, porque ella dice que es que si no el PNP va a sacar 1 o 2 millones para elegir a un nuevo sustituto, y entonces para que no hagan eso, pues ella se queda, se sacrifica, y además dice y admite que no tiene trabajo y que su único ingreso, porque su esposo tampoco puede ser, su compañero tampoco trabaja, es ingreso. O sea, por Dios, ¿con qué moral tú me vas a hablar a mí? O sea, si yo no quiero estar en un sitio porque son unos inmorales, yo no me quedo en un lugar así, punto. Claro. Yo pensaría, ¿verdad? Y esto, trayéndolo a la parte más importante, es cómo estas personas van a colaborar a definir finalmente la relación jurídica, política y económica entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y creo o pienso que no están creando las alianzas correctas o no están de alguna manera u otra creando los vínculos correctos en un lugar tan amplio como el Congreso de los Estados Unidos, donde para poder comenzar a sembrar algún tipo de semilla para que les escuchen primero, para que les escuchen, porque yo no puedo decir que entre ellos y, por ejemplo, Jennifer González, que obviamente pues quiero pensar que le gustaría que Puerto Rico fuera Estado en algún momento dado, pues existe un abismo. Yo no sé por qué ellos no están tan cerca de ella, no sé por qué no se ha adelantado de alguna forma u otra conversaciones o quizás dar esos primeros pasos para poder adelantar. Y mira lo importante de esto, definir la relación jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Entonces, al cabo de lo que, o lo que realmente se aspira con estos ciudadanos que están allí, ¿cuál es su posición? ¿Es hacer campaña o crear este tipo de documentos para enviar un mensaje de qué naturaleza? No saben cómo hacerlo, no tienen la menor idea. Entonces, yo creo que lo principal debe ser para ese grupo, debe ser comenzar a crear algún tipo de alianza, incluso comenzar a hacer acercamientos. Vamos, en términos generales, se les pudiese comenzar como los llamados lobbies, que no son gente que no son ni representantes, ni mucho menos, ni son gente que está, sino que ese grupo de trabajo te lleve a algún lugar. ¿Ves? Mira, esto es tan absurdo que la mayoría de ellos son demócratas y se van a piquetearle a un senador republicano en Florida
Marco Rubio, que fue hasta candidato a la presidencia de los Estados Unidos, en vez de ir, si de verdad quieres hacer ruido, vete piqueteale allá a Joe Biden, que es el demócrata presidente, y vete piqueteale allá al Congreso y dile allá algo. Pero, ¿cómo te vas a ir a piquetearle a los de la minoría? Mira, que no tienen ganas. Pero peor aún, Sí. ¿cuál es la importancia de tu presencia? Pues está bien, porque ellos creen que adelantan con eso. Tú colocas pues, para resolver el problema del estatus, ¿no? Mira, Mira, quiero escuchar a Francisco, José. voy a tirar. Quiero escuchar a José para yo cerrar brevemente aquí. Voy a ser bien breve. Si el FEI quiere ganar un caso, lo que tienen que erradicar es un caso de malversación de fondos públicos. Mira, no, ese lo pierden también. Mira, ¿tú sabes el problema que creo yo que hay ahí? Que no hay cabeza. No hay un líder. No hay un líder. Debieron poner ¿verdad? A obedecer a alguien. Esto es como cuando Estados Unidos se funda, que primero se hace una confederación de estados y aquello no sirvió porque las 13 colonias eran todos estados independientes y todo el mundo caminaba por su lado. Y entonces se dieron cuenta los padres fundadores, ¿verdad? Esto no sirve. Se reunieron allá en Filadelfia y bajaron con una constitución escrita y crearon unos estados federados. Correcto. Y es lo que Estados Unidos hoy, porque hay cohesión. El problema aquí es que todo el mundo está por la libre. Pero entonces, ¿quién le pone que acabar al gato si todos son abogados, fueron legisladores, fue gobernador y no alguien tiene que ponérselo, alguien tiene que ser tiene que dirigir eso y tomar la rienda. El gobernador lo tiene que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Pero alguien tiene que hacerlo. Porque el problema es... Me voy a sentar y me voy a acomodar bien. Si tú vas a tener unos Elizabeth Torres escribiendo estas cosas, molestos, entonces ellos mismos torpedeándose, vas a tener a Melinda Romero en programas de televisión, torpedeando a esta, la otra diciendo que esto no hace nada. Las dos, porque me parece una falta de respeto al pueblo que los eligió, una pérdida de dinero, pero más, sobre todo, a cada uno de los que me está escuchando, es una falta de respeto. Si no puedes hacer el trabajo para el que te llevaron y por el que votó la gente para trabajar con la estadidad, quítate del medio y ya. Si gastan chavo en elegir a otras personas, eso no es tu problema. El tuyo es limpiar tu nombre y salirte del medio y deja que los demás hagan lo que tengan que hacer. Y si los demás hacen el ridículo, tú por lo menos te limpiaste frente al país, tú dijiste, yo soy transparente, esto es lo que hay. Pero después de insultar, decir, y me quedo, porque que no hay nada más nadie quien les lleve y les traiga, diablo. De verdad está llegando. Pero ¿cómo te vas a preocupar porque gasten chavos eligiendo a otra persona si están gastando chavos en ti que no componen nada? Gracias, eso es lo que yo digo, pero ahí vamos. Nos fuimos, mi gente, gracias a Joel Caraballo, licenciado José Torres Nolasco, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, por estar otra vez, otro lunes más en Directo a la Justicia, y nosotros nos fuimos hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche. Gracias, Aisha. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.